algunas aclaraciones del último video de los implantes y si son reales o no reales estos bichos. Algunos sí, otros no, pero no se puede hablar mucho de esto, pero bueno, voy a intentar. Se puede hablar, no puedo hablar porque pasa siempre alguien. Yo había hablado, había hecho un libro, el libro de los Nephilim, y decía que los Nephilim eran los vigilantes. Los vigilantes son todos, cada uno de los abramitas, en su tarea, en su actividad de vigilar a los demás abramitas para cumplir su condición de falso sentido de pertenencia, de falso sentido de humanidad. La vigilancia es una forma de tortura en cuanto cada uno de los abramitas se siente impelido a vigilar a los otros como forma de Le decía, pasaba la chusma, no puedo hablar, pasa la chusma. Vamos a ampliar algunas cositas que quedaron pendientes, que quedaron en el aire del último video y bueno, vamos a desarrollarlos y eso, dale. Times 7. Ought to know what you wanted. Acá hay un tema que quería agregar para aclarar el primer video sobre la burundanga de los implantes astrales y todas esas cosas. Que bueno, si nosotros, hay gente que cree en eso y bueno, que siga creyendo, nosotros no vamos a interferir con sus creencias, con sus supersticiones, con su mitología, con sus sistemas de justificación, de relatos, de narrativas, nada, que sigan y que sean felices, obviamente. Pero bueno, acá no lo criticamos pero tampoco vamos a ser cómplices de esos relatos, de esas narrativas, de esos solocuentos, de esos sistemas totémicos de supersticiones, en los cuales siempre somos víctimas. Así que el tema de los implantes astrales como parásitos, en parte uno dice, no puede ser que gente crea en eso, que hay parásitos o extraterrestres. Sí, la verdad que hay gente y yo incluso llegué a creer en eso. Yo hice un libro en el 2021 llamado El libro de los Nephilim. Ahí yo era muy cristiano, en el sentido que era un cristiano no bíblico, porque creía en el Cristo que había de los Atlantes. El ser humano, antes de llamarse ser humano, sabía yo, sentía yo o creía. Otro momento lo voy a justificar, que había un Cristo, que todos eran Cristos, porque la tierra era de cristal, más o menos así, y tenía que ver con Krishna también. En vez de ser terráqueos, éramos todos cristianos, porque veníamos del cristal, de la madre tierra que era de cristal. En ese momento éramos el cristal de la tierra, éramos nosotros y la tierra nació de nosotros. Cada uno era un cristal del cual la tierra y el universo se manifestaba. Bueno, en ese momento pensaba esas cosas, pero bueno, ahora no. Yo no creo en ese Cristo porque no es necesidad de creer. Ahora yo no conozco, soy Sócrates puro, solo sé que no sé nada. ¿Sí? Somos Sócrates puro. Sabemos que el conocimiento y la ignorancia son las dos caras de la misma moneda, y lo que es más importante es la automaestría en todo sentido. Entonces, ¿qué pasa con estos? Yo le voy a decir algo. Yo estoy viviendo en el campo, en Corrientes, y acá pasa que hay cosas muy raras
que yo incluso me enfermé varias veces por estar bañándome en los humedales de radiación, ¿sí? De radiación. ¿De dónde viene esa radiación? Viene de la Tierra, ¿sí? No viene de los tendidos eléctricos, viene de la Tierra. La Tierra tiene poros, pero hay otras radiaciones que vienen de arriba. Y de noche se ve que estos como luces, ¿no? Como cosas metálicas, que para mí son organismos vivos, obviamente, y cuando descienden dejan una radiación especial en la Tierra y no te podés bañar en esos lugares porque, o los animales que tocan a veces, no todos, quedan como envenenados de radiación, ¿sí? Y algunas con unas cirugías, muy quirúrgicas, muy raras, que la verdad, no sé si son CIOPS de la CIA, del Vaticano, o son reales. Pero sí que hay radiación en esas tierras y que existe unos seres, unos organismos vivos que no conocemos, pero no tienen nada que ver con los extraterrestres llamados grises reptilianos, si no tienen nada que ver. Solo hoy por hoy se puede ser visible porque una cuestión táctica estratégica que se permite hoy ver en las autohipnosis colectivas, individuales, se está permitiendo ver esas cosas que antes siempre se las veía, pero no se les llamaba naves extraterrestres. Perdón, se llamaban, por ejemplo, luz mala, me acuerdo cuando era chico le llamaban luz mala, o estrellas fugaces, o cosas así. Algunas en el campo cambia de según los pueblos, según los países, según los continentes. Entonces, estos extraterrestres no son extraterrestres. Hoy les llaman extraterrestres y esto empezó a aparecer muy fuertemente luego de la caída de la Segunda Guerra Mundial de Alemania por los abramitas, ¿sí? 4.000 millones de personas, 5.000 millones contra 60 millones de alemanes. Ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Pero bueno, no voy a volver sobre este tema. El tema es que, bueno, estos ET que aparecen, a mí me aparecieron muchas veces, estuve parálisis del sueño, eso lo cuento yo porque yo te cuento esto por experiencia, y me parecían como ET. No sé si usted vio la película estas películas, Los Anillos de Saturno, ¿era? No me acuerdo, los Wachowski, Mila Kunis estaba de protagonista, y empieza como que unos grises raptando a criaturas, y me pasaba, hay mucha gente que le pasa lo mismo, que estos grises aparecían en sueños o aparecían en el campo y te raptaban y se secuestraban. Yo hablé de esto en otros videos, que yo creo que es un Evangelio 4.0, es una nueva CIA del Vaticano y la CIA, que ahí más o menos dije algunas cuestiones que justificaban esta teoría. Pero ¿cómo es eso entonces? Si vos decís, Daniel, que fuiste secuestrado, no, yo no dije que fui secuestrado, yo dije que fui torturado en sueños, por esas. Sí, fui torturado en sueños y me pasó esas cosas. Eso no puedo decir que fui raptado, pero sí los vi y siempre peleé con esos parásitos o con esos ET grises. Entonces, acá en el libro de los Nephilim, que dice en el 2021, yo digo que son los hongos esos, son productos de una ingeniería de hongos, ¿sí? Y de parásitos que fabrican esos hongos, ¿sí? Los parásitos en sí mismos son fabricadores de hongos, como las hormigas fabrican hongos en los cuales ellos se alimentan, ¿sí? Y en ese libro también decía que la biomasa de todos los hongos en relación a la Tierra y al ser humano no es nada. El ser humano en relación a lo que es la biomasa de todos los hongos, que son la internet, que son como neuronas que tiene la naturaleza. Por ejemplo, en los bosques se ha determinado, se ha estudiado y se ha comprobado que los hongos son como neuronas, redes, por debajo del suelo y por el aire también, ¿sí? Entonces, para los bosques donde los árboles se comunican, ¿cómo no se va a comunicar también nosotros? Los hongos
yo decía que en ese libro decía que el fin no era la comunicación, sino modelar las conductas a través de determinadas influjos, determinadas modulaciones que alguien, un grupo reducido podía hacer, ¿sí? Podía llevar a cabo a partir de ciertas técnicas ancestrales, ¿sí? De hipnosis, ¿sí? Que con estructuras pavlovianas, ¿no? Estructuras pavlovianas es causar heridas para dejar la cicatriz, y esa cicatriz, mostrarte la cicatriz para controlarte. Es el viejo dicho pavloviano, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Es lo mismo, esto es. Bajo esas condiciones mentalistas, hipnológicas, se podía modelar poblaciones, grupos de personas que ingirieran la misma cantidad una misma forma de comida, más o menos. Por ejemplo, acá en Argentina y en Estados Unidos se come mucho carne y harina, ¿sí? Y una harina que en Estados Unidos y Argentina solamente creo que se puede comer, que es la transgénica, que está prohibida en todo el mundo. O casualidad que los americanos y los argentinos, también los uruguayos, tienen alucinaciones con hombres grises. Y esas alucinaciones siempre se dan cuando dormís con la boca abierta. Como nosotros enseñamos que hay que respirar con la boca cerrada para eliminar la parasitosis, ¿no? Entonces, siempre en Estados Unidos y en Argentina vas a ser raptada por hombres grises. ¡Oh, caramba! Pero si estás en Japón, que ellos no se alimentan de harina o de lácteos, porque tiene una política, no sé si la mantiene, pero hasta hace muy poco, antes de la Guerra Mundial, los lácteos casi eran como una cosa muy inmunda, era como para nosotros comer insectos. ¿Por qué Japón tenía esa política de no comer lácteos? Porque sabía en el fondo que los lácteos generan una parasitosis especial, ¿no? Como la que tienen con los quesos los franceses, los italianos. Bueno, entonces, ¿qué sueñan los japoneses? Ellos comen muchos peces, mucho pescado. Entonces, los alienígenas que a ellos los torturan no tienen forma de hombre gris, sino de pulpo. ¿Por qué? Porque el pulpo está muy relacionado como depredador de los peces que ellos comen. O sea, los peces que ellos comen, japoneses, tienen bacterias o tienen organismos que al incorporarlos en el cuerpo empiezan a generar alucinaciones, alucinaciones que son aumentadas, que son estimuladas por la mente lingüística. La mente lingüística, también como dijimos, es otro parásito de diseño neurobíblico vudú, desarrollado hace 20 siglos, o 15 si quieren, y en simbiosis con la mente lingüística, estos organismos que usan a los parásitos para generar hongos, y esos hongos volverse una red de comunicación, una internet infinitesimal, que puede ser modulada a través de ciertos mentalistas o biohackers o psicohackers o ciberbiohackers que antes se llamaban brujos, ¿sí? Ahora se llaman ingenieros sociales. Esta tecnología es muy vieja, viene de África y está concentrada básicamente en el Vaticano, ¿sí? Es tan fácil de usar y ya está a la vista que nadie la puede ver, ¿sí? Los hongos en sí mismos son como neuronas que están están transmitiendo siempre lo que es la vida, ¿no? Lo que son en este caso la vida de la mente lingüística, ¿no? La vida en sí misma. Así estamos hablando de que hay una red de ciberespionaje, que es un bioespionaje hecha de hongos. O sea que ya no es solamente que estás siempre en peligro de ser modulado por hongos y tenés que cuidarte de la comida y todas esas cosas, esas esquizofrenias, sino que ahora, aunque no quieras, estás siendo fuente de la fuente de información constante en la cual tu vida
te dice, ellos saben todo. Me parece muy loco esto, pero no es así. El ciberespionaje no es la internet en sí mismo, no es todos los datos del Estado, no es el chismerío del barrio, que saben todo. No, el verdadero ciberespionaje está concentrado en esta White Dark. Yo lo llamé White Dark. La Voodoo o www, Voodoo, pero con W, White Dark Web, ¿sí? Esta White Dark Web es un protocolo. Sabe que www es un protocolo, es un lenguaje donde se transmite la información, o sea, la internet se estructura sobre este www. Hay una White Dark, y esta White Dark que ya la hablé en el libro de los Nephilim, es la que es la White Dark oculta delante de todos, ¿sí? Y eso nosotros estábamos experimentando con telepatía, veíamos muy bien, y nos llamaba la atención que éramos siempre interceptados por esta gente, porque la telepatía no la pueden interferir, la telepatía no la pueden pinchar, pero sí cuando hablábamos a otra persona, lo contento que estábamos porque conectamos con otro sujeto, hicimos telepatía, confirmamos que hicimos lo mismo, y le llegó el mensaje. Sucedía que cuando decíamos eso, nos dimos cuenta que nos pinchaban y teníamos los teléfonos apagados y teníamos todo apagado. Teníamos las pantallas de cuarzo también apagadas, o sea, tapadas. El cuarzo es una forma, pero el cuarzo es una forma de hackeo emocional, no es de información. La información es que se puede manejar las mentes colmenas de hongos dentro de cada ser humano, y que a veces se exterioriza como estos raptos de hombres grises, estas abducciones de reptilianos y toda esa tecnología de victimismo en la cual van a ver hoy. Estaba viendo un tal William Criado de Venezuela, impresionante, son los pastores aleluyos, son los primeros cristianos. Estaba hablando con una reptiliana en hipnosis, le pregunta cualquier boludez, pero no le pregunta qué es el bien, qué es la hipnosis, qué es el destino, qué es ser reptiliano, qué es el ser. No le pregunta nada de esas cosas. ¿Qué es el lenguaje? Cosas que nosotros debemos preguntar, porque no sabemos nada. Pero ella da por sentado todo. Parece un pastor, aleluya, hablando a una pecadora. Es impresionante. Toda esta gente ve, por ejemplo, es venezolano, él ve reptilianos en todo. ¿Por qué ve reptilianos? Porque en Venezuela se come mucho pollo, muchas gallinas, ¿sí? Mucho huevo. Ellos ven reptilianos. Los japoneses son abducidos por pulpo, o los americanos argentinos por hombres grises. Por ahí los españoles y los irlandeses por enanitos verdes, ¿sí? Por una cuestión de... Ambos son ultracatólicos, ¿no? Por una cuestión de no sé qué sea, la harina de la hostia. El lácimo que no tiene sal, no sé por qué ellos ven enanitos verdes, pero tiene una dieta común que debe ser la leche de vaca, creo yo. La leche de vaca o algo así. Pero siempre va en esto. Los hongos que generan estos implantes, estos egregor, que se llaman egregor, implantes, egregor, son todos alucinaciones emitidas por un lado son alucinaciones emitidas por estas mentes colmenas de hongos. Y segundo, estas mentes colmenas de hongos no solamente pueden condicionar tus conductas individuales y colectivas, sino que son ciberespiado. Ciberespiado está mal dicho, es parásito espionaje, ¿se entiende? Eso es lo que está ocurriendo, lo que nos dimos cuenta, y esto es lo que hay una cosa muy grande, están los jesuitas detrás de todo esto.
Nos dimos cuenta porque estamos hilando muy fino con toda una desgracia que nos pasó con una de nuestras hermanitas, y no podemos hablar mucho por esto, ¿no? Entonces, es muy grande lo que hay detrás de esto, y por eso decimos que no se puede hablar mucho, porque al menos esto en términos generales, sí, podemos hablar de esto en términos generales, pero no en términos particulares, porque la privacidad ya no existe entre los abramitas, no existe. El nefilismo del que yo hablaba en el primer libro, ese primer libro de los nefilis, decía que era el nefilismo, que era un sistema de vigilancia en su doble sentido, como tortura y como sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia a una religión que es lo contrario de raza. Una religión siempre es contrario de raza, una religión siempre es mafia y siempre es una secta, ¿sí? Son grupos sectarios que viven en la división y polarización constante entre ellos para expandir a sí mismo a través de esta mecánica explosiva y exponencial al abramismo como sistema único posible. Ese único posible es basado en el miedo y no en el amor, en la cooperación espontánea, en el dar, sino siempre en la propiedad privada, en el secuestro. ¿Sí? Cuando te ponen cuando aceptas algo que no sos, algo ficticio llamado persona, sos parte de un copyright, sos idéntico a algo, y eso es lo que se llama crear. Crear significa del arameo creo, arameo sí. Abba significa crear y también derecho de propiedad. El creador siempre es el que tiene el derecho de propiedad. Y por eso hay muchos creadores ahora mismo que son creadores de su propia autoesclavitud, demencia y psicopatía. Psicopatía, en verdad, mendicidad quise decir. ¿Sí? Porque son adictos a esto, a ser creados, creer en algo tan absurdo como que existe la creación y ellos sentirse los creados, por eso a su yo soy falso llamado persona, que es la otra cara, y a su otra cara llamado Dios o mundo o sistema, por no llamarlo ahora mismo. Entonces, estos son los nefilim, y vamos a hablar de que estos seres grises que hay en Argentina existen en sí mismos en sueños, son alucinaciones. ¿Sí? Uno dice, pero yo vi que me secuestré, vi que pasó un ovni y quedé desmayado. Y sí, pero eso no fue un ovni, a veces esos son organismos vivos que no sabemos cómo funcionan. Y ahora los vemos porque, o siempre los ven, gente que está es muy poco inteligente, ¿sí? Siempre pasa con gente que es muy poco inteligente, o tiene una crisis moral muy grande, o vive en la inmoralidad por determinadas cuestiones ajenas a él incluso. Entonces siempre van a ver que los abducidos son todos, o son todos fanáticos ufólogos, o son idiotas absolutos, o sea, son gente muy precaria. Como los primeros cristianos, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí digo, pues entonces ahí queda bien claro que toda este auge de los extraterrestres que surgió después de la caída de Hitler, o casualidad, es parte de esto, ¿sí? Es una parte de una SIOP, ¿sí? Van a instalar una nueva Biblia 4.0, ¿sí? La Biblia 2.0 fue la televisión, la 3.0 fue Internet, y la 4.0 va a ser la unión de todas esas tecnologías en una sola, con esta cuestión de la inteligencia artificial, trabajando con esta otra inteligencia artificial en multicapas, con esta otra inteligencia que no es artificial, sino se puede llamar fúngica o de hongos, ¿sí? Los hongos no son malos, son buenísimos. El tema es que la ignorancia del ser humano, cuando se degrada a ser lo que no es
los hongos también se degradan y ya no reconocen al cuerpo humano como un centro inteligente. Entonces empieza a entrar en entropía. El ser humano que deja de ser humano para ser abramita, para hacer algo llamado identidad, individuo, persona, empieza a ese cataclismo interno de degradación, de humano a infracosa, de humano a persona, a infrahumano, genera también lo que se llaman parásitos. Esos parásitos empiezan ¿de dónde aparecieron? No aparecen de la nada. Eran organismos que estaban funcionando bien en el ser humano, pero el ser humano, al dejar de ser humano, al obligarse a desear ser algo que no existe, llamado persona, entra en entropía, y esa entropía tiene su reflejo en la biología, en su fisiología. Entonces esas bacterias, esos organismos que funcionaban armoniosamente dentro del cuerpo se vuelven peligrosos y se vuelven pequeños Milei, pequeños Trump, pequeños seres psicópatas que empiezan y hacen mafia entre grupos de otros parásitos, y eso empiezan a ser funcionales a una mentalidad criminal que los estimula. Y esa mentalidad criminal es la mente colmena abrámica. Entonces, la mente colmena abrámica entra en resonancia con la mente colmena de estos parásitos, que son mafias de mafias, como lo es el Vaticano, es un centro de mafias, y esto hace que perdamos la noción de dónde estamos, ¿sí? Estamos no solamente pinchados por el gobierno, por internet, por los vecinos, por los néfilis que van por la calle. Vos salís a la calle y siempre te están vigilando. Estamos también por esta White Dark, ¿sí? Esta White Dark o Voodoo, White Dark Web, es la que nadie habla y es la que está más ocupada hoy, preocupada para que los niños no la desarrollen como la deberían desarrollar. Por eso están los celulares. Si los niños les sacás el celular, van a empezar a tener esta capacidad que tenemos todos, por ejemplo, de telepatía, por no decir de omnisciencia, por no decir sentido de premonición, sentido de pertenencia a lo que es igual. Entonces hay un montón de sentidos que fueron amputados por el abramismo, a partir de que el abramismo te puso una identidad que no sos vos, llamada sujeto, persona, creyente, y te obligó a desear ser algo que no existe, persona. Persona no hay una definición de persona. Persona es un mito hecho para drenarte. Entonces, ese es el primer biohackeo, el neurohackeo, pero ahora estamos biohackeados por esta Voodoo Web, esta White Dark, ¿sí? Y es impresionante como esto lo dejo para que más adelante vayan desarrollando a más personas que tengan tiempo de esto, como los extraterrestres siempre tienen ese parecido a los depredadores, ¿no? Por ejemplo, el depredador de los peces en los chinos, el pulpo, el depredador de otros son los extraterrestres con forma de mantis, porque la mantis que comen ácaros. Y como estamos parasitados de ácaros, esos ácaros emiten hongos, y esos hongos son funcionales a los ácaros, pero esos hongos, a la vez que son funcionales a los ácaros, tienen una mente colmena que son como las neuronas en las cual se nutre esta White Dark, ¿sí? Que es más o menos en automático, dirigida por la mente colmena abrámica, ¿sí? Que es la parásita de todas las parásitas. Y esa mente colmena abrámica, ¿dónde está la fuente? La fuente está en cada mente lingüística de cada particular abramita. Cada particular abramita es la fuente de esta mente colmena abrámica, de esto que llaman Matrix. No está afuera. Ellos siempre se victimizan. Hoy somos los oprimidos, somos víctimas de los centrales, somos víctimas del gobierno, somos víctimas de Pink Floyd, somos víctimas del cambio climático. Eso siempre, pero ellos nunca son responsables de nada. ¿Por qué? Porque tienen que protegerse a sí mismos, que son los verdaderos criminópatas,
¿sí? La fuente. Cada abramita es el verdadero criminal, a sabiendas o no. Entonces, ¿de dónde sale esta mente colmena abrámica de cada abramita? ¿Sí? De cada abramita en su condición de idiota sagrado, que ya no lo puede sostener. Hace 2000 años que viene haciendo eso, y ya está, hay que decir basta. Por eso decíamos en el video anterior, hay que salir de la condición humana para ir más allá y volverse un iluminado, se puede decir, un poeta, un artista, o nosotros decimos alguien que vive en el ser, siendo vida, respirando vida. Somos la vida respirando vida. Eso es ir más allá de nuestra condición humana, y es una condición natural, ¿sí? De evolución, de crecimiento, de maduración. Hay que madurar, ¿sí? Hace 2000 años están siendo víctimas de todos y viviendo en un estado de Peter Pan eterno. Hace 20 siglos. Ya no pueden decir que son inocentes, ¿sí? Y por eso esta idiocracia hoy, donde los idiotas siempre son los que mandan, ¿sí? Los que hacen las leyes, los que ejecutan las leyes, los más populares. Y si vos cuestionás estas cosas y las pones, y las exponés y las contrastás, sos perseguido, ¿sí? Sos perseguido de mil formas. Y por eso hoy a mí me dieron un golpe terrible y tuve este bajón tuve mucho susto, porque justamente cuando encarcelaron a Priscila, ya hablé sobre eso, tiene 16 años, la secuestraron y la arrojaron a una tumba. Ahora está en una tumba de Mendoza que no puede ver ni el sol. ¿Por qué? Porque cometió el error de confiar en el Estado. Pero eso no es un error de ella, sino también mío, porque no sabía que había tanta maldad como para perseguirme a mí o a ella, que también estaba en el mismo papel que estábamos nosotros, estoy yo, de ser un cuestionador del sistema, un verdadero cuestionador del sistema. No es que estoy diciendo un despertoide que me victimizo. Aparte damos soluciones nosotros. La solución que damos es básica: eliminar la mente lingüística, conócete a ti mismo, establecete en ese solo sé que no sé nada, y esas son cosas que damos soluciones y funcionan. Y bueno, y no funcionó la respiración, y no funcionó esta apnea que estaba haciendo, porque fue un shock muy fuerte lo que pasó, y bueno, caímos en este té para eliminar esta pinchadura de la White Dark y del sistema. No es la White Dark, son multicapas de sistemas. Esta White Dark es una capa nada más, porque hay otra capa y encima otra capa, son millones de capas el abramismo, que tiene como una inteligencia artificial. ¿Sí? Es una relojería orgánica de crimen y hecha en multicapas. No es que eliminando la White Dark vamos a estar felices, o eliminando el capitalismo vamos a estar felices. No, hay que eliminar una sola cosa de fondo y se cae todo. Eliminar la mente lingüística o el falso yo soy. Una vez eliminado se cae todo. El sistema solo vive porque cada abramita es la fuente de ese sistema, ¿sí? Es su falso yo soy, y su victimismo y síndrome de inferioridad está siempre a flor de piel para defenderlo, para sostenerlo y mostrar que su adicción a la usura es la salvación. Entonces, nosotros hoy hablamos sobre esto para la gente que quiere ir más allá de su condición de humano, y compartimos esto, lo que es la guachuma, pero ni siquiera es la guachuma, es un té de cactus nada más. La guachuma tarda 10 horas, 12 horas, y tenés que hacer como 2 kilos, 5 kilos para hacer un solo vaso de psicotrópico. Esto no te causa nada. Esto es algo más natural. O sea, un café te sacude 10 veces más que esto. Sí, el mate también, no sé si 10, pero 5 veces más. Esto no sentís ningún efecto. Pero sí el efecto que es el miedo del corazón, el miedo que tenés en el corazón, ese miedo se diluye, ¿sí? Y por eso me afectó a mí estos bichitos. No me secuestraron, no vino ovni, pero sí tuve pesadillas y parálisis de sueño. Y con el tema del agua chuma se me fue. Esas parálisis de sueño, ¿por qué sucedió? Porque estuve en un susto de que le pase algo a ella, y aparte justo
se dio una época, en agosto, cerca de agosto, cuando hace 18 años yo había perdido una niña, una hija que tuve yo, en agosto hace 18 años. Y se me juntó todo, ¿sí? Porque no fue que en agosto la perdí, sino que la venía perdiendo desde julio ya. Estuvo un mes en un hospital, fue terrible lo que pasó. ¿Por qué murió? Porque, pobrecita, ella está bien ahora, se fue porque la vacuné. Yo no sabía nada de bronquiolitis. Esa bronquiolitis sucedió después de vacunarlo. No me di cuenta, sino después, años más tarde, 15 años después, que fue por la vacuna. Yo no sabía nada en esos momentos, yo era un pelotudo absoluto. Pero para que no pase, mucha gente no pase lo que yo pasé, hago estas cosas también, ¿sí? Hago estas cosas y que pregunten siempre, que cuestionen y que habitan mismo lo que yo digo, lo pongan en duda y lo prueben. No es que me tienen que creer. Yo no creo en nada. Nosotros no creemos en nada. Conocemos o no conocemos y por eso compartimos estas cosas. Entonces estos extraterrestres habían aparecido que eran extraterrestres. Eran como esos bichos que aparecen en los grises que me agarraban a piñas con eso. Yo me agarraba a piñas, pero siempre estaba paralizado, ¿sí? No sé cómo hacía, era la burundanga, ¿viste? Por eso la burundanga es un inhibidor de voluntad. Y a la vez es un productor de amnesias, ¿sí? La burundanga es el virus verdadero, la burundanga verdadera es la ignorancia y la ignorancia con H. Hay dos ignorancias, IG, la que empieza con IG y la que empieza con H. Y ignorancia de hipnosis. Entonces, todos estos lenguajes de hipnosis se van a dar, que vemos en los hongos. Este lenguaje de autohipnosis se va a reforzar más por los hongos, ¿sí? Estos hongos son verdaderamente alucinógenos, ¿sí? Hacen ver cosas que no existen y soñar cosas que jamás antes nadie soñó. Con ET. Capaz se llamaba de otra forma. Tienen otros nombres, seguramente. Hoy se le llama ET, antes se llamaba como homúnculos, los homúnculos de los alquimistas, ¿sí? O fantasmas, ¿sí? Entonces esto es la usura que nace en cada mente particular de los abrahamitas, y que como ser humano te ves expuesto. Entonces, para que no te veas expuesto, arrastrado por la compasión que sentís hacia ellos, porque ellos viven de tu compasión, la compasión que vos sentís por ellos, para ellos es su forma de justicia social. Porque si vos les das tu compasión, ellos te van a arrastrar abajo. Te van a arrastrar a su nivel, y una vez que estás en su nivel, todo es desgarro, todo es infrahumanidad, todo es demencia y mendicidad, todo es adicción a la usura. Por eso la mejor compasión que tenés para ellos es florecer vos hacia lo más alto. En vez de tirar una mano hacia abajo, florecer hacia lo más alto, estableciéndote como vida, respirando vida, y la verdadera compasión la habrás dado ahí. Habrás sido te convertís en un faro, y ahí sí vas a poder dar la mano, como yo lo estoy haciendo ahora, sin verme afectado, que me arrastren. Así que casi me había arrastrado, me vi muy violentado con todo el sistema judicial mendocino, la mafia que pinchan mis teléfonos, las macumbas que me hacían. Me vi arrastrado porque sentí miedo. Y justo eso es lo que yo necesitaba. Porque ahora me hizo más fuerte y eso ya no va para, no me puede condicionar. Y por eso comparto estas cosas para la gente que está pasando por este tipo de demencia organizada en forma de relojería hace 2000 años, empiece a salir de ese síndrome de Peter Pan eterno, ¿sí? Esa nigromancia, estos sistemas de nigromancia, yo los llamo como el necromicópatas, del necromicón, de evocador de muertos, y micón, de hongos. ¿Sí? Micos es la palabra que se usa para hongos. ¿Sí? El evocador de hongos es un evocador de comunicación a través de hongos de estas malas intenciones, ¿sí? Las malas intenciones.
Entonces, quiero dejar en claro que los ETs en sí mismos no existen, ¿sí? Todo esto que ven son el nuevo evangelio que quieren poner el ahora y que si existen estas abducciones son alucinaciones, ¿sí? Y si ustedes van a chequearlas, siempre le hacen gente que son mentalmente muy débiles, ¿sí? Son muy débiles. Así que nunca van a secuestrar a alguien que desafíe el pensamiento a su propia mente, que cuestione todo, que sepa diferenciar claramente lo que es moral y lo que es inmoral. Esa gente nunca es abducida, ¿sí? Siempre son gente muy frágil mentalmente, muy condicionada, muy limitada, emocionalmente sobre todo y luego mentalmente. O si no, tienes que ser un fanático de los ovnis, ahí eso sí los abduce, pero a mí nunca me va a abducir. Siempre voy a estar expuesto sí a estos malos deseos, que esos malos deseos como la envidia, el mal de ojo, puede ser objeto a través de la tecnología de hongos, obviamente. Pero si vos la ves como lo que es una usura, una bio-usura, no te va a pasar nada, porque la podés ver, ¿sí? Vos sabés cuál es el propósito y que no existe en sí mismo, ¿sí? Así que bueno, esto quería decirle por ahora y y que bueno, los extraterrestres para mí son los chinos, como decía otro día, o los cordobeses. Yo nací en Córdoba, pero para mí los cordobeses son extraterrestres, porque yo no sé cómo toman ese fernet de mierda y escuchan esa música de mierda, la peor de todas. Y yo soy cordobés, yo nací ahí en Córdoba, abajo. Yo puedo burlarme de Córdoba porque soy de ahí. Así que, pero para mí son extraterrestres, es impresionante. Porque la Tierra, es tu pedacito de universo, eso donde estás ahora. Si estás conectado a la Tierra, pues te das conectado a vos mismo, a tu cuerpo. Eso es tu lugar, ¿no? Esto es lo que te hace hablar a vos, ¿sí? Así que esos son mi Tierra, y después los demás son extraterrestres. Acá a 20 kilómetros ya tengo extraterrestre para mí. Así que, pero en ese sentido, nada más, extraterrestre no existe, no. Y hay organismos vivos, claro, que no se saben como que están en el aire, sabemos que están en el aire, en la atmósfera, viviendo, y que no se sabe nada de ellos. ¿Sí? Como no se puede saber nada de lo que hay más allá de la Antártida, que sí existen otros climas cálidos más allá, eso ni lo duden. Pero nuestro destino es esto hoy. Si no podemos salir de esta tierra, estar ordenado decentemente, ¿cómo vamos a hacer en otra tierra que no conocemos? Va a ser doblemente complicado. Entonces, para ir cerrando, 3 puntos, para ir cerrando. Los hongos, estos hongos, no solamente están para condicionar tu comportamiento, para establecer patrones de conducta, ¿sí? para hacer que determinados individuos o poblaciones adopten circuitos, colecciones de hábitos que al ser predecibles son pastoreables, ¿sí? Sos pastoreable cuando tenés una repetición de hábitos, sos una nación pastoreable y como tal, predecible y luego vendida como granja de esclavos a algunas mafias, entre ellas puede ser las banqueras, o puede ser la mafia armamentista, o la mafia de los narcos, esas mafias que gobiernan hoy los Estados-nación, que están dirigidas por la mafia capital, que es la del Vaticano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que no están, como digo, para modular, sino también son una red de espionaje. Más eficiente que la inteligencia artificial, que la CIA, que todos juntos, ¿sí? Segundo punto. Y el tercer punto, ¿cómo funciona? Funciona a través de la resonancia de campos mórficos, ¿sí? No puedo decir que son emocionales, que eso se
se puede decir que son emociones la base de los hongos, ¿no? De cómo transmiten esta información. Se puede decir que a partir de información, pero no vamos a decir que es información, sino vamos a decir que sentimientos, emociones, sino vamos a decir, para ser científicos, campos mórficos, unidades de información, ¿sí? Campos morfogenéticos, como decía Rupert Sheldrake. Estos campos morfogenéticos, ¿sí? Son los que contienen esa información y están en constantes volúmenes de juego con otros volúmenes de juegos de información, ¿sí? Y ahí casi como que no existe el tiempo, ahí no hay delay, ¿sí? Está en el presente continuo. Es mucho más eficiente que las computadoras y inteligencia artificial. Y cuarto punto es cómo sucede esto, ¿no? Que estos extraterrestres tienen esas fisonomías de ellos, de los depredadores, porque hay una paraidolización, la paraidolia. Hay una foto donde vemos a la imagen de Jesús en el culo de un perro. Eso es una buena paraidolia, ¿no? Es una proyección interpretativa que hace un sujeto sobre la figura, la mancha en el culo de un perro donde aparece Jesús, ¿sí? Eso se llama paraidolia. Otra paraidolia es la luna, pues yo voy a la luna y digo que es el mapa de la Tierra. Es una paraidolia eso. Pero esas son paraidolias hechas por supuestos seres humanos, ¿sí? Supuestos, digo, entre comillas. Pero hay paraidolias que hacen los parásitos o los hongos. Los hongos hacen paraidolias también. Y la paraidolia del hongo es mostrarse como algo humano. Y algo humano con 4 dedos, con cabeza grande. Hacen lo que pueden los tíos. Son muy inteligentes igual, ¿eh? Hacen lo que pueden. Y se muestran así. Son paraidolizaciones que hace la mente lingüística y los hongos para que la poca humanidad que queda, el rastro de conciencia, porque el ser humano, el abramita no se maneja por conciencia, sino por creencias, no sabe lo que es la conciencia, no existe la hora, la conciencia siempre es en el ahora, y no se basa en conceptos, sino se basa en hechos. Entonces, la mente lingüística siempre está en el pasado y en el futuro, vive en el lenguaje, porque ella misma es lenguaje. Y ese lenguaje es lo que está hecho todo el mundo, esta Matrix. Ese lenguaje tiene una lógica llamada lógica dialéctica. Estos bichos usan la lógica dialéctica también, como pueden, y paraidolizan a los extraterrestres o al hombre. Y le hacen reptilianos. No es que quieran paraidolizar a los hombres, sino que paraidolizan a los enemigos naturales. Los peces paraidolizan en los japoneses a los pulpos, porque los peces que comen los japoneses siguen vivos, todavía organismos siguen vivos, el organismo del japonés que come eso, y paraidolizan estos pulpos como Cthulhu en los sueños, ¿no? Y como el argentino paraidoliza a hombres grises, ¿sí? Porque el hombre gris tiene que ver con algún depredador que tiene que ver con la cándida quizás, ¿sí? Con la cándida o con un bicho depredador de la vaca o de la harina, ¿sí? El hombre gris debe ser un virus o un enemigo del trigo, ¿sí? Una alimaña del trigo. Todavía no identifiqué eso, pero dejo esto para que la gente lo retome, ¿sí? Lo retome y lo amplifique y estudie esto, porque esto es una catoliqueada más, es una vaticaneada, una judiada, en tanto que judío significa yo Dios, ¿sí? Estamos siendo paraidoleados por bichos, ¿sí? ¿Cómo te queda? Yo no, los abramistas son paraidoleados, nosotros no podemos ser paraidoleados, porque no, cuando no tenés miedo, el miedo desaparece, no hay parásitos en uno, ¿entendés? Esto tengan claro, los parásitos surgieron en la Revolución Francesa sobre todo, cuando se impuso la educación libre y obligatoria y gratuita, y esa educación le impusieron un yo soy falso llamado persona. Ese yo soy falso es una obligación de desear algo que no existe llamado persona, y eso es el miedo, porque es la ausencia de ser. Y tu verdadero ser no es una persona, no es algo lingüístico. Tu verdadero ser es sin forma llamado conciencia eterna. Esto es su ser.
conciencia, aliento vital, la vida es tu ser, es tu mente, la moral. Cuando te ves obligado a adorar algo llamado persona o nombre, es el miedo, porque no vivís en el miedo porque eso sabes que es antinatural. Y el miedo es lo que te separa y lo que te particulariza cuando te ves arrastrado a generar autohipnosis para defenderte de vos mismo y defenderte de otros abramitas. Esas autohipnosis son las autohipnosis que te autosecuestran y vivís ahí esas burbujas, en esos paneles, ¿no? Como de abeja, ahí en las cárceles, en esas cárceles mentales, que es una sola cárcel llamada Dios, ¿sí? Cada abramita tiene una cárcel mental llamada Dios. Y Dios es el parásito de todos los parásitos, y el abramismo es el virus de todos los virus, como siempre decimos, ¿sí? Están paraidolando algo que no existe, llamado persona o llamado Dios. No existe eso. ¿Sí? Dios nunca fue un sustantivo, siempre fue un predicado. En Grecia Zeus Deus significaba luz del día. Y el sánscrito, del cual deviene el griego, es un adjetivo que indicaba eso que vuela alto y eso que vuela veloz hacia lo alto, que podía ser el sol, la luz, las estrellas, pero hacía referencia a tu yo soy verdadero, que es la conciencia, que es tu autocomprensión, tu autorrespeto, tu amor de ser. Eso es lo que vuela alto para hacer lo que debe ser la felicidad. Acá no viniste a otra cosa que ser feliz, ¿entendés? Pero bueno, el abramismo dice que no, te dice que lo único seguro para el abramismo, como decía Heidegger, que yo lo odio a Heidegger, lo único que estamos seguros es de la muerte, decía Heidegger. Ahí salió los idiotas como Paul Sartre a amplificar todo eso y hacer del abramismo un existencialismo, un nuevo Descartes, ¿no? Lo único que estamos seguros es de la muerte. No, perdón, Heidegger, yo lo único que estoy seguro es que yo tengo conciencia, que yo soy. Y ese yo soy es la conciencia que soy consciente de mi conciencia. Y la muerte no existe para mí porque la conciencia es eterna. Heidegger es un pelotudo atómico que lo endiosaron porque hizo juegos siempre con Sartre, ¿sí? Con esa mierda de Sartre. Así que esos son verdaderos homúnculos. Anderson. See what you done done. See brighter. See what you done done. You made me love you.